Ernesto, buenos días. Es que estoy acá en un lugar donde hay ruido, pero tampoco tengo tu voz muy clara, pero pues intentamos contestar. Ok, ok, Abel, pues gracias por acompañarnos, Abel. Y bueno, Abel, pues estamos publicando nuevamente un artículo que tiene que ver con Ayotzinapa. Ayotzinapa, a viento y marea, Abel Barrera, y hacen ustedes un recuento que me parece también un recuento pertinente porque pues coloca y clarifica pues varios de los señalamientos que ha estado haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el caso Ayotzinapa, pues retoma también algunas de las reuniones que han tenido ustedes con el Centro Trachinoyan, los abogados, Vidulfo, ustedes, otras organizaciones como el Centro PRO y particularmente los padres y madres de los normalistas desaparecidos con autoridades mexicanas, y no me refiero solamente al recuento de la administración de Enrique Peña Nieto, sino de la administración actual. ¿Qué decir, Abel Barrera? ¿Por qué un título contra viento y marea? Abel Barrera. Bueno, Ernesto, decirte que esta situación de las madres y padres de los 43, en un contexto como el estado de Guerrero, donde la situación es muy grave por la violencia que se ha desatado en los últimos meses y sobre todo en las últimas semanas de este 2024, pues nos encontramos en una encrucijada muy grave, en el sentido de que las madres y padres están luchando pues contra todo un aparato de poder del Estado, que en este caso pues no ha encontrado el eco que quisiera y que pues obviamente generó muchas expectativas desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador entró a Palacio Nacional y los recibió y se firmó un decreto para crear la comisión de la verdad sobre el tema Ayotzinapa, y además porque pues en Iguala lo recibió cuando era candidato y ahí se comprometió a luchar para que pues se diera con el paradero de sus hijos. Todo creo que caminaba pues por la ruta que ellos habían planteado. El hecho mismo de que se haya creado esta comisión para las madres y padres les generó una expectativa pues en verdad muy alta. Y sin embargo, pues como ya sabemos, a lo largo de estos años, la situación se ha ido complicando en el sentido de que en la medida en que el GIEI iba avanzando en las investigaciones desde el 2019, cuando pues ya se empezaron a dar datos de que pues había militares que estaban inscritos dentro de la normal de Ayotzinapa y que ha sido como algo recurrente la infiltración de elementos militares en la vida interna de los estudiantes, porque los estudiantes pues tienen su propia órgano de gobierno al interior de la normal, pues estaban infiltrados. También el hecho de que, pues desde que se desplazaron para Iguala, pues ya estaban monitoreados por los OVIs reportando estos movimientos. También, pues, de que el C4 estaba manejado por dos militares y que estaban dando seguimiento a los estudiantes en Iguala cuando llegaron allá. El hecho también de que, pues, hayan tenido, pues, esta
presencia permanente de elementos del ejército que patrullaron la ciudad en esa tarde, noche en que anduvieron los estudiantes. Entonces, todos esos elementos que pues el GIEI fue documentando, que fue con rigor metodológico, pues ubicando y transmitiéndole a las madres y padres lo que estaba encontrando en sus informes y en las investigaciones. Bueno, surgió entonces la demanda de las madres y padres de que se profundizaran las investigaciones y que entonces se investigaran los archivos que pues tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. Y entonces desde ahí siguió la investigación, ¿no? Se tuvo conocimiento que el ejército tenía intervenciones telefónicas del Cabo Gil, con el subdirector de la policía de Iguala, Valladares, bueno, de cómo se articulaban, cómo hablaban en esas fechas, ¿no? Información que había de que se estaba trasladando a 17 jóvenes a allá al, a Loma de Coyotes, que es un lugar en Iguala. Entonces, pues todo eso empezó a dar pautas de que pues ya se estaba avanzando realmente en el paradero de los estudiantes, ¿no? También se hablaba de otros estudiantes que habían sido trasladados rumbo al basurero de Tepecuacuilco, unos más rumbo a Santa Teresa, eh, en fin. Entonces, estos datos sí requerían pues que se profundizara más. De ahí que pues hubo el compromiso del presidente de la República y estableció un acuerdo que a través del GIEI pues se iba a hacer esta investigación. Entonces el GIEI, pues desde esos años, 2019, 20, 21, 22, estuvieron eh, enfocados a revisar miles de documentos de, por parte de los archivos que tuvieron acceso del ejército, ¿no? Tanto en Iguala como pues en Chilpancingo, en las diferentes zonas militares, en los diferentes batallones. Entonces, hubo un trabajo muy minucioso, muy riguroso, muy profundo. Y entonces, en todo este trabajo es como se fueron detectando todas estas participaciones del ejército en esa noche. Porque, pues, en ese tiempo, todavía cuando tenían los primeros acercamientos con el ejército en el nuevo gobierno, los papás y mamás escucharon en una reunión que tuvieron con mandos militares, pues de que no habían intervenido, de que ellos no se habían dado cuenta, de que había pasado un incidente, se había volteado una pipa ese día, esa noche, y que la tropa había acudido a prestar auxilio y que por lo tanto ellos no tenían elementos ahí en la ciudad de Iguala, y que pues solamente habían salido para patrullar porque habían escuchado unos balazos, pero que en torno a los estudiantes no tenían conocimiento. Entonces, los papás y mamás se desconcertaron porque dijeron, pues bueno, ahora con el nuevo gobierno, con la presencia del subsecretario Alejandro Encinas, pues teníamos la idea de que nos iban a decir, bueno, que pues había involucramiento de algunos elementos que tenían conocimiento de la presencia de sus hijos, pero la versión fue la misma, la que había manejado el general Cienfuegos cuando era secretario de la Defensa Nacional con
el expresidente Enrique Peña Nieto. Entonces decía, pues sigue la misma narrativa, no cambia nada. Por eso, de ahí la importancia del trabajo que hizo el GIEI y la voluntad del presidente para que se accediera a los archivos y que se pues fuera eh, deshilando ese embrollo de la participación del ejército en la desaparición de los 43, es decir, su presencia pues tiene que explicarse, sobre todo cuando, por ejemplo, estuvieron ahí en la clínica Cristina, donde pues uno de los militares, Crespo, Martínez Crespo, eh, fue ahí, entrevistó a los jóvenes y él manifestó que habían tratado de ayudar a los estudiantes, pero que ellos se negaron. Y que después habían llegado con una patrulla para auxiliarlos y que ya no estaban. Entonces, versiones encontradas cuando pues se fue descubriendo que más bien no les prestaron auxilio. Entonces, todo esto, Ernesto, pues da la pauta de que las madres y padres pues han tenido que enfrentar pues estas versiones de los actores del Estado que niegan los hechos, que no asumen la responsabilidad de hablar con la verdad. Entonces pelean contra viento y marea, ¿no? Contra un aparato del Estado que pues no ha rendido cuentas acá en Guerrero, ¿no? Tenemos los años del terrorismo de Estado en la década de los 60, 70, 80, muchas personas desaparecidas, ejecutadas, torturadas, ¿no? Por el ejército. Pues bueno, está esta comisión precisamente destinada a hacer estas investigaciones y que pues me honro en también ser parte como comisionado de, este, de esta nueva iniciativa que emprendió el presidente Andrés Manuel también a petición de los colectivos de víctimas de esos años. Entonces, eh, es obvio que pues esa trayectoria del ejército en graves violaciones a los derechos humanos no ha cambiado. Es un continuum de impunidad, es una práctica sistemática y donde la protección a los militares es permanente, ¿no? O sea, eso lo vivimos en los casos que nosotros litigamos ante la Corte Interamericana, con el caso de Inés Fernández Ortega y de Valentina Rosendo Cantú, dos indígenas que en diferentes momentos fueron víctimas de tortura sexual por parte de elementos del ejército. Logramos probar, mientras internamente a nivel de, la, de las instituciones del Estado, siempre se negaron los hechos, siempre se trató de desacreditar la palabra de Inés y de Valentina por ser indígenas. Y cuando llegamos ante la Corte Interamericana, se probó en los dos casos, con dos sentencias, de la responsabilidad del Estado y de elementos del ejército en haber violado y torturado sexualmente a Inés Fernández y a Valentina Rosendo. Hay dos sentencias. Entonces, ha sido muy difícil este trabajo para poder demostrar la participación del ejército en graves violaciones a los derechos humanos. Y ahora que pues estamos ante este caso emblemático por la forma en cómo se actuó contra los estudiantes y donde participaron pues los diferentes cuerpos de seguridad del Estado y el ejército y la marina,
pues ha sido todo un trabajo de tener que indagar, ¿no? Tener que profundizar en las investigaciones, accediendo a archivos, escuchando testimonios, pues visitando los lugares, hablando con las madres, los padres, los estudiantes, y el GIEI logró condensar pues toda ese trabajo en 6 informes, y creo que ahora, pues, como dicen los mismos expertos y expertas del GIEI, pues hay 800 folios que no están, y que por eso los padres y madres ahora pues han dicho al nuevo subsecretario Arturo Medina que ante la propuesta de que pudieran acceder a los archivos del ejército, ellos son muy concretos y claros, dicen, no es que no nos interesen los archivos, nos interesan los 800 folios, entréguenlos, preséntenlos, y nosotros con nuestros expertos y expertas pues pediremos que nos ayuden a revisar esos 800 folios para poder saber qué más hay sobre el paradero de nuestros hijos, sobre lo que pasó esa noche y esa madrugada con nuestros hijos. Entonces, es muy precisa la petición, y por eso están pidiendo, pues nuevamente, hablar con el presidente de la República, ya que él ha dicho que él es el que está pues coordinando la investigación para que pues tenga toda la fuerza que se requiere para llamar a cuentas a quienes han estado involucrados en estos hechos. De ahí la importancia de que se pida al ejército, se tenga que pues obviamente demandarles a que entreguen toda la información, a que en verdad, eh, pues de cara a la nación, puedan decir que pues esos folios están ahí, y que puedan ser consultados, revisados por las madres y padres y sus representantes y expertos que ellos puedan proponer. Entonces, ese es el planteamiento de esta reflexión que hacemos, Ernesto, ahora aquí en este artículo de Contra el Viento y Marea, ¿no? Para pues dar con el paradero de los 43. Gracias, Abel Barrera. Hay un dato también que nos parece de suma importancia que colocan ahí ustedes en este artículo, y tiene que ver con estos 800 folios que están solicitando y que el ejército dice que no existen o que no están, y sin embargo ustedes retoman un dato que nos parece que es fundamental para que la audiencia, para quien te esté escuchando, Abel, entienda y comprenda por qué se sostiene que el ejército miente y oculta información. Cuando el subsecretario Alejandro Encinas renunció y entregó la subsecretaría, pues en el último informe él presenta 18 de esos folios que aparecieron, ¿no? Que él encontró, y eso es también, nos parece, una prueba pues inequívoca de que esos 800 que decía que no había, pues el subsecretario Alejandro Encinas entregó 17, una prueba fehaciente de que sí existen esos folios. ¿Qué decía al respecto, Abel? Exactamente. Sí, antes de que se fuera el licenciado Encinas, precisamente él mismo manifestó, ¿no? Que él reconocía que sí existían esos 800 folios. Él, como subsecretario, asumió esa postura, que sí existían esos 800 folios. Y además dijo que había una instrucción del presidente de la República de que esos folios se entregarían. Así se le manifestó a las madres y padres.
Sí existen esos folios, a mí me consta, ¿no? Y hay la instrucción del presidente que se van a entregar esos folios. Eso lo hizo antes de que pues él presentara su renuncia y hizo un adendum precisamente para mostrar que en verdad sí existían esos folios al hacer públicos 18 folios como una forma fehaciente, contundente, de que era una muestra de lo que podría profundizarse más con los 800 que faltan. Entonces, ahora, él se va, pero quedó esa promesa, esa instrucción a los padres y madres se les quedó muy grabada de que ya el presidente estaba en ese entendido de que iba a pedir esos folios para que se entregaran. Y así se llegó diciembre del 2023 con esa espera, ¿no? Cuando ya se concreta la reunión con el nuevo subsecretario Arturo Medina, pues entonces es cuando pues ya la situación cambia porque pues hacen público la invitación a las madres y padres para que accedan a los archivos y ponen un periodo del 4 de enero al 4 de marzo para que pueda hacerse este trabajo. Las madres y padres dijeron, oiga, pero pues siquiera nos hubieran consultado, ¿no? O sea, si, la mejor relación que hemos establecido es que cualquier acuerdo, pues se platica, ¿no? En ese sentido, y nada más llegó como, pues ya como una propuesta trabajada por el subsecretario y planteada a las madres y padres. Por esa razón, cuando se reunieron, pues ahí dijeron, pues mire, el tema de entrar a los archivos no es así como nuestra prioridad. Nuestra prioridad es que esa instrucción del presidente de que se entreguen los 800 folios, eso queremos que usted le dé seguimiento y bueno, planteé a las autoridades correspondientes de que lo que queremos son esos 800 folios, ¿no? Y de ahí fue que, pues, bueno, ya se vino como esta situación donde el presidente, pues, empezó a concentrar su, su ataque contra los compañeros del Centro Pro, contra el mismo GIEI, ¿no? Y bueno, las mamás y papás decían, híjole, como que se está desviando la atención, porque aquí lo único que queremos es que pueda él cumplir con la instrucción de que nos entreguen los 800 folios. No hay más, ¿no? Para pues de una vez desembrollar esto y saber qué contienen esos 800 folios. Si en verdad contienen más de lo que ahí ya se vio, de lo que se alcanzó a rescatar, pues con mayor razón habrá más datos sobre lo que pasó con nuestros hijos y su posible paradero. Entonces, por eso está concentrado a la atención de las mamás y papás. Pero ya en la última reunión, el 11, cuando vieron que llegaron los otros padres con los que pues ha habido diferencias porque no ha habido por parte de ellos mucho interés en las búsquedas, entonces, pues como que se desconcertaron y dijeron, bueno, ¿qué está pasando acá? Como que aquí hay un interés más, es otro interés, dividir, generar tensión al interior del grupo de los padres, ¿no? Y bueno, por eso los papás y mamás de los 37 que son, pues se tuvieron que levantar de la mesa y pues no tuvieron otra opción que hacer pública esta postura y sin embargo, pues la reunión con el subsecretario siguió porque decía que tenía que atender a todas las madres y padres. Entonces, como que ya esta situación
eh, pues sí está queriendo como, pues dinamitar este trabajo, este movimiento, esta lucha, esta exigencia de verdad de parte de las madres y padres de los 43, ¿no? Obviamente, pues hay una diferencia interna, pero eso no, no quita el dedo del renglón de que lo que se busca es que dar con el paradero de sus hijos y máxime que está ya identificado que hay 800 folios que pueden dar luces para avanzar. Y en ese sentido ha sido muy importante. Por eso las madres y padres pues están retomando planteamiento que hizo en su momento el subsecretario Alejandro, de que había la instrucción del presidente de que se entregarían esos 800 folios. Y eso es lo que quieren que en verdad ayude el subsecretario Arturo Medina a que se logre la entrega de estos 800 folios. Entonces, así está pues el planteamiento, Ernesto. Ojalá y se pueda avanzar. Las madres y padres tienen mucha esperanza de que pues en este año van a ser 10 años, una década, ¿no? Y que pues quisieran saber qué pasó con sus hijos. Ya, pues Abel Barrera, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Sabemos que también andas ahí en cuestiones médicas atendiendo la salud, así que pues a cuidarse, mi querido Abel Barrera. Gracias por esta síntesis del momento actual y además de retomar algo que me parece muy importante. Contrario a lo que la gente piensa o esta campaña que se ha querido hacer de los padres y madres intransigentes, pues son los que siguen abiertos a pesar del maltrato, en este caso que sufrieron a través del subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, enorme diferencia con el subsecretario Alejandro Encinas. Mira que convocar a una reunión y sin avisar que va a haber otros invitados que no han estado en las otras reuniones, pues es exactamente, imagine usted, que los padres y madres hicieran lo mismo con el presidente, que llegaran ahí y que a la hora que llegue el presidente, pues resulta pues que ahí está Felipe Calderón y está Claudio X González y están otros personajes que no son del respeto y agrado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues son cuestiones que tienen que ver con las formas y los modos en las que se hacen las cosas y que además en un tema tan pero tan delicado como en el caso de la desaparición de los normalistas, pues este subsecretario Arturo Medina, terrible y penosa presentación que tuvo con los padres y madres de los normalistas. Abel Barrera, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla, Abel. Claro, Ernesto, un saludo desde acá, muy amable, y a toda la audiencia. Seguimos en comunicación. Buenos días. Cuídate, Abel, seguimos en comunicación. Gracias. Pues escuchó usted a Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan. Este hombre integrante de esta organización que desde hace más de 35 años, conjuntamente también con el Centro PRO, pues son ahora las organizaciones atacadas, criticadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora resulta que Salvador Cienfuegos y todos los integrantes o una gran parte de los integrantes del ejército mexicano involucrados en la desaparición de los normalistas, particularmente el general Salvador Cienfuegos, pues son inocentes palomitas y ahí no hay nada que criticar. Pues bueno, vaya situación surrealista que viven los padres y madres de los normalistas.